Tal y como se ha explicado en múltiples escenarios, el ordenamiento monetario es un tema interdisciplinario y transversal. Impacta innegablemente en todos los órdenes de la vida económica y social del país. Justamente en materia de precios existen múltiples transformaciones que busca corregir el ordenamiento monetario. En este espacio nos proponemos abordar detalladamente qué ocurrirá en un ambiente de ordenamiento monetario con los precios mayoristas y de acopio. Nos acompañan los especialistas Margarita de la Caridad Acosta Rodríguez, quien es directora de Política de Precios del Ministerio de Finanzas y Precios. Bienvenida, Margarita. Saludos a todos. También está Silvio Gutiérrez Pérez, director de Agroindustrias, también del Ministerio de Finanzas y Precios. Bienvenido, Silvio. Muchas gracias, saludos. Comenzando ya con Margarita. De manera general, el nuevo ambiente de ordenamiento monetario implica transformaciones profundas en los precios. ¿Cuál es el alcance de estas transformaciones, Margarita? Sí, Roxana. Uno de los objetivos principales del ordenamiento monetario es precisamente la corrección de precios relativos. Todo lo que se ha trabajado, lo que se ha analizado en materia de precios en la tarea de ordenamiento tiene este propósito. Ello lleva implícito la necesidad de adoptar medidas, son medidas para mitigar los riesgos de inflación que se generan por la devaluación. Se producen transformaciones en los precios. ¿Qué nos va a ocurrir? Los precios de las importaciones, de los productos importados y de las exportaciones se van a incrementar, van a crecer al nivel de la tasa de cambio. Mientras que para las producciones y servicios nacionales ocurrirá otra cosa, no podrán crecer por encima de lo previsto, de lo diseñado, para evitar precisamente que se anulen los efectos de la devaluación. Se transforma la economía. La economía en general va a pasar por ajustes. ¿Y quiénes tendrán que ajustarse? Todas las entidades. El sistema empresarial tiene que buscar eficiencia, ajustar sus costos, sus gastos, adoptar medidas que impliquen también poner en práctica innovaciones, la ciencia, la técnica, adoptar medidas logísticas, administrativas, de control. El sistema presupuestado también debe ajustarse en busca de mayor racionalidad del gasto público. Esto significa velar constantemente por el uso racional. Racional quiere decir lo necesario para satisfacer a la ciudadanía, pero con concepto de ahorro. Por tanto, todos los actores de la economía se deben ajustar. Como vemos, estos ajustes tienen también mucha importancia, porque cuando hablamos de este proceso es un proceso de ordenamiento, que no solamente es unificación monetaria, una sola moneda, el peso cubano, ni unificación cambiaria, que será una sola tasa de cambio, sino ordenar todos los procesos de la economía, que permitirán, si bien se ha dicho que la tarea de ordenamiento no soluciona todos los problemas de la economía, sí nos pone en mejores condiciones para poder llevar a cabo todas esas transformaciones, la estrategia económica y social de la nación, y por tanto también esto significará que gradualmente tenga un impacto en la mejora de la calidad de vida de la población. Margarita, específicamente con los precios mayoristas, ¿qué va a ocurrir? En los precios mayoristas ocurren muchas transformaciones y las normas jurídicas que respaldan todo ese proceso así lo van a establecer. Me gustaría, Roxana, referirme a las principales normas jurídicas para ubicar a todos en cuanto a cuáles son las que tenemos que consultar. El decreto de facultades, que por su jerarquía es la norma jurídica que establece qué nomenclaturas de precios y tarifas se centralizan en el Consejo de Ministros. Pero también esta norma jurídica define y ratifica que es el Ministerio de Finanzas y Precios quien tiene la facultad de definir y de otorgar los niveles de aprobación del resto de las nomenclaturas, o se fijan por el Ministerio de Finanzas y Precios o por otras instancias. Entre las principales normas jurídicas podemos mencionar precios mayoristas centralizados, o sea, todo lo que se centralice va a estar centralizado en el Ministerio de Finanzas y Precios. Se emite resolución y se listan los nuevos precios y tarifas mayoristas que quedan centralizados. Entre ellos podemos citar combustible, energía, transportación de carga,
También tenemos otros que son de alta importancia e impacto para la economía, que luego también podremos referirnos sobre ellos. Sí, hay una norma jurídica que ya se emitió, que es muy importante, y más adelante lo veremos, que es lo referido a la certificación de precios base. Certificación de precios base para que todo aquel que tiene facultad de aprobar precios, o sea, que no están centralizados en el Ministerio de Finanzas y Precios, pueda tener un punto de partida para esas transformaciones de precios y tarifas mayoristas. Están las normas sobre el tratamiento metodológico para la determinación de los precios mayoristas descentralizados, los precios minoristas descentralizados. Están las normas que fijan los precios minoristas que por su alta importancia para la población se centralizan, bien sea en el Consejo de Ministros o en el Ministerio de Finanzas y Precios. Tenemos otras normas para las tasas de márgenes comerciales que tienen una alta importancia, luego hablaremos sobre ello, tarifas por los servicios iguales, y hay un grupo de normas que son específicas, entre ellas las de acopio, a lo cual va a hacer referencia nuestro colega Silvio. Están también las minoristas de productos agropecuarios, de medicamentos y servicios de construcción y montaje que tienen un sistema y por tanto una norma jurídica del Ministerio de Finanzas y Precios y otra del Ministerio de la Construcción que refrendan la determinación de los precios por estos servicios. Margarita, explíquenos, en un ambiente de ordenamiento monetario, ¿qué se establece en cuanto a los precios mayoristas? Vamos a tener precios mayoristas centralizados en el Ministerio de Finanzas y Precios y otros que se descentralizan como es hoy, solo que vamos a tener flexibilización en las aprobaciones. Los precios mayoristas centralizados, como ya habíamos dicho, se fijan por el Ministerio de Finanzas y Precios, los no centralizados por otros niveles o instancias. Se centraliza la aprobación de precios y esto también es una medida antiinflacionaria, porque estos precios van a tener la expresión de la devaluación desde el primer momento. No van a tener gradualidad en la expresión, o vamos a decir, en el proceso de devaluación, como ocurrirá en los mayoristas descentralizados que tienen otros métodos y que luego explicaremos. Los mayoristas centralizados, para puntualizar, tienen una transformación y es que se mantienen los que hoy son transversales para toda la economía. Estamos hablando del combustible, la energía, la transportación de carga, los precios del cemento, la barra de acero, mieles, alcoholes, azúcares, pero también se trasladan de manera temporal los precios mayoristas de determinados bienes que van a tener un impacto en la población. Y ahí nos estamos refiriendo a los aceites comestibles, a la leche fluida, al yogur, a la jamonada, una serie de producciones nacionales que hoy sus precios mayoristas son de aprobación por otras instancias, por grupos empresariales o por las empresas. Sin embargo, para llevar un control y monitoreo de las medidas precisamente antiinflacionarias, temporalmente se centralizan en el Ministerio de Finanzas y Precios. Ahora bien, en cuanto a los precios mayoristas descentralizados, van a tener determinadas flexibilizaciones en sus métodos de aprobación y de formación. ¿Cuáles son las bases para la determinación de esos precios mayoristas descentralizados? Las bases toman en cuenta un proceso previo. Ese proceso ya se estableció mediante la resolución 256 del 2020 para la certificación de los precios base. ¿Cuáles son los precios base? Son los precios que se fijaron en 30 de junio de 2019. Se toma esta fecha precisamente porque a partir de julio entró un proceso de congelación de todos los precios mayoristas y minoristas, dadas las medidas de incremento salarial. Y precisamente por eso, para todo el que tenga que fijar precios mayoristas, o sea, que son descentralizados, hay que tener un punto de partida para la determinación de los nuevos precios en el nuevo ambiente de unificación monetaria y cambiaria. Este proceso previo tiene entre sus principios generales lo siguiente: la precisión y puntualización de en qué clase de actividad económica está o clasifica cada entidad. Tiene un segundo momento muy importante, que es que ese expediente que va a soportar la certificación de los precios bases
debe tener el listado de todas las nomenclaturas, sus unidades de medidas y los precios en la fecha que ya dijimos. Esto nos va a permitir que, llegado el momento, con las normas jurídicas que establecen el tratamiento de la determinación, podamos hacer los cálculos de los nuevos precios y tarifas. Ahora, esto quizás pudiéramos explicarlo a través de ejemplos, esta determinación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y previamente decirles que entre las principales transformaciones, y que ya habíamos comentado, ocurren tres cosas claves. La flexibilización en los niveles de aprobación. Hoy, aunque la facultad corresponda a un grupo empresarial, a un OSDE, la determinación del nuevo precio para arrancar, para iniciar el proceso de unificación monetaria y cambiaria, lo llevarán a cabo las empresas y demás entidades con precios mayoristas y tarifas técnico-productivas. Hay un segundo cambio importante, y es que los métodos de formación se transforman. Estamos muy acostumbrados en la formación de precios al de fijación a partir de los gastos, el conocido método de gastos. Esta formación se limita en casos muy puntuales y vienen nuevas transformaciones que permitirán que las partes acuerden, se logren concertaciones de precios siempre y cuando no excedan los límites que se establecen precisamente como una de las medidas antiinflacionarias. Los métodos de formación más importantes son: para los productos transables van a tener como referencia los precios de exportación, y a partir de ellos se fijan sobre la base de límites. El resto de las producciones y servicios que no tengan como base una exportación en más del 40%, su fijación será de otro modo. Se fijan por índices sobre los precios que ya certificamos con cierre de junio de 2019 o por tratamientos específicos. Y hay que significar aquí lo siguiente: cuando el producto es transable, se exporta, ¿cómo se determinan los precios? Los precios se determinan muy fácil, tienen precios de mercado, y esos precios de mercado se convierten a pesos cubanos multiplicados por la tasa de cambio. Así se determinan los precios de exportación. Pero hay otro cambio importante, y es que en el proceso de exportación también participan empresas exportadoras, y estas empresas exportadoras reciben una parte de ese precio de exportación. Quiere decir que el que genera esa exportación, bien sea un producto o un servicio, cede a estas empresas que están autorizadas a realizar la actividad de exportación en el exterior una comisión que sustituye el actual margen comercial de exportación, pero tiene similar fin, porque es para que la empresa exportadora pueda resarcirse de los gastos en que incurre. Incluso constituye un estímulo a la exportación. Es un estímulo, y se flexibiliza también porque ya no están amarradas las empresas exportadoras a que tengan que tener una tasa específica. Pueden existir concertaciones de acuerdos, comisiones más altas, cuando se logra una mejor gestión de exportación, si el producto se coloca a mejores precios en el exterior, si en vez de exportar, de lograr esa exportación, supongamos, en 30 días se logra en menos tiempo. O sea, todos estos beneficios hacen que la comisión pueda variar, y se pacta en los convenios. A modo de ejemplo, tenemos un producto X con un supuesto de la tasa de cambio de 20, vamos a utilizar ese supuesto, que tiene un precio de exportación de 90 USD y una comisión que ya previamente ha acordado entre el generador de esa exportación y la empresa que hace la gestión de exportación en el exterior de un 2%. Vamos a suponer eso. El nuevo precio de exportación expresado en pesos cubanos, ¿cuánto sería? Los 90 USD por la tasa de cambio supuesta de 20 nos da 1.800. Y si se le cede a la empresa que hace la gestión de exportación un 2%, se le cedería entonces 36 pesos, se le cederían. ¿Y con qué se queda de ese precio de exportación la generadora del bien o servicio? Con 1.764 pesos, como apreciamos en la presentación. Ahora bien, a partir de aquí vamos a explicar qué ocurre cuando los bienes y servicios que se exportan
en un 40% o más se venden en plaza, se venden en la economía interna, ¿qué nos ocurre? Bueno, sencillamente que se benefician. Y vamos a ilustrar de la siguiente manera. Si el volumen real de exportación en el año anterior es del 50% o más en físico, el precio de exportación que toma como referencia la empresa que vende hacia la economía interna es el que ya comentamos, pero tiene derecho a vender a la economía interna con un precio que sea hasta el 80% de ese precio de exportación. Que si seguimos el ejemplo que comentamos ahorita, de esos 1.800 pesos, si exporta un 50% o más, tiene derecho a fijar un precio hacia la economía interna de 1.440 pesos, que es lo que significa el 80% de este precio. Esto beneficia al exportador, no solo por lo que logre exportar, sino por lo que vende hacia la economía interna. Un reconocimiento que hoy no era mucha práctica y que precisamente, como usted decía, es un estímulo. Por tanto, los exportadores van a obtener muy buenos resultados en todo este proceso de ordenamiento monetario. Hay que fomentar la exportación, como nos ha dicho el presidente y como sabemos que es parte de los principios de la estrategia para impulsar la economía. Si se exporta entre un 40 y un 49.9%, pues cuando se vende hacia la economía interna, el productor o generador del servicio se beneficia en un límite de hasta el 60% de ese precio de exportación. En el ejemplo tenemos que si es 1.800 pesos el precio de exportación, su 60% son 1.080 pesos cubanos. O sea que también hay un beneficio menor porque la participación en la estructura de exportación es menos. Ahora bien, si ese exportador solo realiza volúmenes de exportación en menos de un 40%, ya los métodos cambian. Y ahí es donde aplicamos otros métodos. El método por el índice de la media de la clase u otros tratamientos que así se especifican en la norma jurídica de tratamiento a los precios minoristas descentralizados. Hay algo muy importante. El índice es una relación y nos expresa esa relación por cada clase de actividad económica, pero lo tomamos como referencia para determinar los nuevos precios mayoristas descentralizados como norma, exceptuando los tratamientos específicos que ya dijimos. Ahora bien, ese límite no significa que obligatoriamente haya que utilizarlo. Es un hasta, las partes acuerdan. Y aquí tenemos un ejemplo. Suponiendo que la empresa clasifique en una clase X con un índice de la media de la clase de 7,8. Si el precio base es 65, el precio máximo mayorista descentralizado se montaría en 507 pesos. Y así sucesivamente. Tenemos que hacer mención a tratamientos muy puntuales, entre ellos el de acopio, el que se establece para las OS de Biocuba y Ascuba, producciones con destino a la exportación, hacia el turismo, producciones que se venden a las cadenas de tiendas, para los servicios de seguridad y protección y con otros tratamientos. Se ajustarán también las empresas comercializadoras. ¿Cuáles son las importadoras, las que circulan hacia la economía interna? ¿Para qué? Para evitar que sea ahí donde se concentren las utilidades, que como todos conocemos, debe tener una jerarquización en los productores, en los creadores de los bienes principales. De ahí que también hay flexibilizaciones en el tratamiento de las tasas de márgenes comerciales, que va a quedar con una sola legislación que abarcará todos los límites. Cuando decimos límites es porque son tasas máximas de márgenes comerciales que se fijan centralmente por el Ministerio de Finanzas y Precios. Y se introducen flexibilizaciones para las importaciones a determinados importadores de los de GECOMEX, para el MININ, MINFAR y otras instituciones que por su importancia podrán ajustarse hasta los límites que en esa flexibilización se establecen. Del mismo modo, se introducen penalizaciones porque el comercializador no puede excederse
por cuanto encarecería el precio minorista. Estos son a grandes rasgos las generalidades sobre los precios mayoristas descentralizados. Muchas gracias, Margarita. Yo les invito a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Continuamos a nuestro espacio. Les recuerdo que estamos abordando qué pasará en un ambiente de ordenamiento monetario con los precios mayoristas y de acopio. Silvio, ¿qué transformaciones ocurren en el nuevo escenario con los precios de acopio? Bueno, saludos reiterados. Es importante el tema que estamos abordando. Tú en la introducción señalabas el impacto que tiene en toda la economía la transformación que va a sucederse con la tarea de ordenamiento en la cual ya estamos avanzados, pero me parece que es importante precisar que en el caso de los precios de acopio, estas transformaciones influyen tanto en los niveles de aprobación de precios como en los temas de formación de precios. Pero antes de hablar de la formación y de la aprobación de precios, creo que es importante ubicarnos en qué es un precio de acopio. Un precio de acopio, como todo el mundo conocemos, ya por la cultura que hemos alcanzado, es la expresión monetaria de los gastos de trabajo de un determinado producto en condiciones específicas de un país. Ahora, el precio de acopio tiene sus diferencias. El precio de acopio tiene, en el caso de Cuba y en el resto del mundo, la influencia de las condiciones naturales, las estaciones. Pero en el caso de Cuba tiene también formas productivas estatales y formas productivas no estatales, que influyen de manera decisiva en las medidas que se adopten sobre estos precios de acopio. Veamos ahora el tema de la aprobación de los precios. Nosotros tenemos un acuerdo del Consejo de Ministros que determina cuáles son los precios de acopio que se fijan centralizadamente a ese nivel de aprobación. Esos productos prácticamente se mantienen igual, se reducen en el entorno que estamos de que debemos lograr más flexibilidad en las decisiones económicas que se tomen. En este sentido se mantienen el frijol, el arroz, la leche, el tabaco con todas sus variedades, o sea, un conjunto de productos que de manera tradicional la decisión es importante adoptarla por la trascendencia que tiene para todo el país a ese nivel de aprobación. Y en el caso de los otros productos que se aprueban en el Ministerio de Finanzas y Precios, es lo que muchos productores conocen hoy como la resolución 506, que regula 26 productos, pero de esos 26 productos vamos a dejarlo solamente en 15 productos. O sea, que aumentan los precios que tienen carácter descentralizado. Entre esos productos se van a mantener muchos que son importantes para la vida de la población, el plátano con sus variedades, el boniato, las malangas, las frutas importantes, excesivas, la fruta bomba, la piña, o sea, productos que marcan el nivel de abastecimiento y de alimentación a la población y de los cuales debe haber una representación siempre en nuestros mercados a precios accesibles a la población. Silvio, y en estas nuevas circunstancias, ¿cómo se desarrolló la formación de los precios de acopio? Sí, comentábamos que la formación de los precios de acopio en la transición ocurrida con la tarea de ordenamiento sufre importantes cambios. Es importante decir que partimos de un concepto, que es una ficha de precios elaborada por institutos de investigación del Ministerio de Agricultura que fundamentaron en cada caso cuáles son los gastos que debe tener los productos seleccionados en materias primas, en insumos, en combustibles, en fuerza de trabajo por hectárea y esos gastos en un determinado rendimiento. Rendimiento que aproximadamente son los mismos rendimientos de 2015 y que solo se modificaron en el caso del maíz. Hubo una reducción importante de los rendimientos en los últimos años y se disminuyó, y también en el caso del arroz, que en el caso contrario se aumentó.
el rendimiento por las medidas que se habían adoptado de incremento de la producción. Ahora, ¿qué ocurre? Que en ese contexto, y después de haber identificado cada uno de los gastos, incluido la fuerza de trabajo, como te dije, se mantuvo similar la utilidad. O sea, hace aproximadamente 4 años se decidió actualizar los precios de los insumos de los productos agropecuarios. Y junto con esa decisión se actualizó también la ficha de costo del producto en general, y dentro de ellos, por ejemplo, los gastos de fuerza de trabajo, poniéndolos esos gastos a la altura que estaban en la realidad en ese momento, muy cercano a lo que en estos momentos ya tenemos. ¿Qué ha pasado? Ha transcurrido el tiempo y nosotros hemos reevaluado todos estos conceptos. En la tarea de ordenamiento, ¿qué es lo que se hace? Si sabemos que las materias primas han crecido tantas veces en el país en general, bueno, las materias primas crecen en los productos agropecuarios en ese mismo nivel. Si los insumos de los productos que se importan crecen en este concepto de crecimiento, ese mismo concepto de crecimiento se le aplica a los precios de acopio. La fuerza de trabajo, ¿qué se hizo? Se puso al nivel general que tiene el salario en el país. Y en el caso de la utilidad, como te decía, se mantuvo el mismo nivel. Eso, cuando usted lo recalcula, le da un nuevo precio de acopio que ha crecido en relación con el anterior, pero que no ha crecido, como decía Margarita, si lo hubiéramos modelado con una tasa de 20 en ese nivel. No, crece una cifra muy inferior, porque ya anteriormente, como les comentaba, había ocurrido un incremento del precio de los insumos, de los costos y de los precios de acopio de los productos. Por tanto, los precios de acopio no pueden crecer en la misma magnitud que crecen el resto de los precios de la economía, porque ya hubo un antecedente que se tiene en cuenta en este aspecto. Yo quiero comentar algunos aspectos importantes del concepto precio de acopio en las nuevas condiciones que ya estamos. El primero es que cuando haya comenzado la tarea de ordenamiento, los precios de acopio van a aplicarse de manera inmediata. O sea, nosotros en un momento determinado pensamos hacerlo en 2 momentos. Usted piense en un producto determinado, una cosecha de arroz. Si la fecha de la tarea de ordenamiento coincide con el final de la cosecha de arroz, todo lo que se produce se hizo con insumos mucho más baratos que lo que va a hacer ahora. Y ese productor va a recibir tremendo beneficio por el nuevo precio que va a tener, del cual no puede hacer un análisis muy ligero, porque ese beneficio es el que le va a servir después para comprar insumos que se han incrementado a partir de la nueva modelación de la tasa de cambio. Ese es un primer concepto, pero sí es importante que se sepa que se hizo una considerable atención a los productores agropecuarios al tomar en cuenta que los nuevos precios de acopio ya comienzan como si tuvieran todos los insumos y al nuevo precio y al igual que la fuerza de trabajo y la utilidad. Ahí hay un beneficio importante. Pero hay un segundo momento que yo creo que es muy digno de señalar. El país en este momento está atravesando determinadas insuficiencias o dificultades con algunos insumos. Y hay producciones que tienen realmente afectaciones significativos. En una modelación que tenemos ahí del producto papa, se puede ver que en el caso, por ejemplo, de los mismos insumos o de los combustibles, hay una cantidad de recursos financieros, de dinero previsto en el precio de ese producto. ¿Correcto? Ahora, si esos insumos no aparecen, si ese combustible necesario no es suficiente, nosotros no rebajamos el precio se mantuvo. ¿Qué quiere decir? Que hay una capacidad financiera que tiene ese productor para poder conseguir fuerza de trabajo que sustituya en parte esos fertilizantes o esos insumos o el propio combustible, o también con medidas que él tiene suficiente cultura para hacerla, que le permita enfrentar los posibles disminuciones de rendimiento que pueda tener la falta de esos insumos. Entonces, ahí hay un elemento también que es muy importante y que nos permite adaptar este nuevo precio que se ha fijado a las condiciones
que puede afrontar el país en este momento o en un futuro. O sea, el precio tiene capacidad para adaptarse. ¿Por qué? Porque los insumos fueron multiplicados por una tasa de cambio mucho más alta que el efecto que puede tener el uso de otros insumos y además fuerza de trabajo. Hay algo muy importante, que es el tercer elemento que quería destacar. Los precios de acopio. Nosotros se modelaron todos, como decía la compañera Margarita, por el método de gasto. Se sumaron todos los insumos, los fuerzas de trabajo y todo eso. Ahora, no siempre se van a fijar por la suma matemática de todo esto. Se va a considerar o se consideró el precio similar de importación de ese producto. El ejemplo, el arroz. Si después que hacemos todos esos cálculos, vemos que el precio del arroz es superior al precio del arroz importado, la decisión no va a ser dejar de producir arroz en Cuba. No puede ser. La decisión va a ser que vamos a subsidiar ese arroz. Vamos a darle la diferencia como subsidio entre lo que le cuesta al productor realizar esa producción y lo que le representa para el país importarlo. Pero ese subsidio es temporal y eso puede pasar en varios productos. De hecho, va a pasar en varios productos. ¿Bien? Es temporal porque tenemos que buscar las vías, crear las condiciones, realizar las acciones necesarias para que nuestras producciones sean tan competitivas como el resto del mundo. Y ese subsidio lo que va a expresar es precisamente que tienes un tiempo, una oportunidad para tomar las medidas necesarias. Es importante ese mensaje, porque ni va a haber decisiones de dejar de producir porque somos menos competitivos que en el mercado mundial, pero sí va a haber un compromiso importante de que ya conocemos cuáles son nuestras ineficiencias, han quedado expresadas públicamente cuáles son nuestras ineficiencias y creo que estamos en condiciones de enfrentarlas en las nuevas. De hecho, tienen que convertirse en mecanismos estimuladores de la eficiencia también. O sea, el nuevo escenario tiene que convertirse en habilitar instrumentos y mecanismos estimuladores de la eficiencia, que es tan necesaria, sobre todo en el sector agropecuario. ¿Qué va a ocurrir, Silvio, con los precios de acopios no centralizados? ¿Qué ocurre? Como te decía al principio, en la actividad agropecuaria no solo participan las empresas estatales, participan cooperativas que no son entidades que se subordinan directamente a un grupo empresarial, ni son atendidos directamente por el Ministerio de la Agricultura. Entonces, en esos casos, que además que se incrementa de manera apreciable esos productos, primero hay que tener el enfoque general que estamos hablando en este momento. Cualquier cosa que hagamos, y ya la compañera Margarita lo decía, para que los precios no se incrementen, va a resultar positivo no solo para el productor, sino para todo el país. Por tanto, la decisión de un precio que se forme y que se apruebe entre dos entidades, por ejemplo, una estatal y una no estatal, tiene que partir por el criterio, primero, de que no debemos incrementarlo para no incrementar la inflación general. Ahora, ¿qué elementos cuantitativos tenemos para poder tener ese criterio? Bueno, ¿cuánto crecieron los precios de acopio en general en el país? Los que se fijaron tanto por el Ministerio de Finanzas y Precios como por el Comité Ejecutivo. En esa misma proporción deben andar el resto de los precios de acopio. Segundo, ¿qué elementos hay de la información, de la oferta, de la demanda de productos en ese momento? ¿En qué estación del año nos encontramos? ¿Qué perspectiva tiene ese producto? Y en esa medida debe haber una concertación entre la empresa estatal y la entidad no estatal, con el objetivo de, como te decía, de fijar un precio que sea realmente razonable para que permita, como te decía al principio, recuperar sus gastos y tener sus utilidades. Lo que no puede ocurrir es que fijemos un precio que no permita a los productores recuperar sus gastos y su utilidad. Ni por otra parte, que se imponga un precio que eleve considerablemente la cadena de valor y al final se transforma en un precio minorista más elevado.
Claro, porque los precios mayoristas al final se reflejan en los precios minoristas. Los precios mayoristas tienen un reflejo. Margarita, estas transformaciones de las que hemos estado hablando durante todo el espacio implican necesariamente un reforzamiento del control. ¿Cómo lo han previsto? ¿Cómo se expresa? Así es, Roxana. Todas estas transformaciones, en resumen, nos llevan a concluir en esta ocasión de que los precios mayoristas y tarifas técnico-productivas, como ya hemos explicado, que son las que se aplican entre las entidades, tendrán que tener transformaciones. Transformaciones que van desde que en principio se eliminan subsidios y de que puntualmente se otorgarán en aquellos casos, como explicaba el compañero Silvio, pero se van a otorgar de manera temporal. Como ya ha expresado el compañero Marino, jefe de la Comisión de Implementación, no podrá ocurrir que las empresas sostengan apoyos de financiamiento por años. Tiene que ser temporalmente para apoyar a aquellas que lo requieran o apoyar determinadas producciones que son de interés estatal. Y por tanto, las entidades tendrán que elaborar programas en busca de ir eliminando esos subsidios que de manera muy excepcional se otorgarán. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que hay aprobaciones más flexibilizadas, hay métodos de formación más flexibles, pero siempre dentro de los rangos y límites que se establezcan. Hay que tener siempre en cuenta que las producciones nacionales no podrán ser más costosas que las importadas, y por tanto los precios de las producciones y servicios nacionales tendrán que estar muy por debajo de los niveles de crecimiento de los precios de exportación. Por tanto, todo ello hace que tengamos que reforzar el control. Control que no solamente es el control por inspección externa, todo lo contrario, es de las vías de control interno que ya tenemos en procedimientos y sus puntualizaciones, y atemperar todos esos procedimientos a este nuevo escenario. Es estudiar cada vez más. Cuando decimos reforzar el control, lleva implícito también otras acciones. La preparación, que es una inversión además, es dotarnos de todos los elementos, es consultar todas las normas jurídicas y no solo las de precios, porque precios como categoría vincula con las demás. Tenemos que tener claro qué va a ocurrir con el sistema tributario, qué va a ocurrir con las decisiones financieras y las normas financieras. Por tanto, todas se intervinculan porque es un sistema, como lo es la economía, que se interconecta. La amplia comunicación también es otro elemento muy importante y que va acompañando al control, porque fíjense, desde el punto de vista, desde el mismo momento que estamos haciendo este programa, esta conversación, o que pongamos en las diferentes plataformas, divulguemos las diferentes normas jurídicas que se emiten en Gaceta, pues estamos pertrechando de elementos a todos los que se vinculan, sean formas de gestión estatal o no estatales, porque también tenemos que decir que para las formas de gestión no estatales hay elementos que se definen, y proveer de forma estatal a las formas de gestión no estatal va a tener una flexibilización también, porque hoy es el 20% de los precios minoristas de lo que pueda proveer una entidad estatal. Bueno, para el nuevo escenario va a ser hasta, fíjense que ese hasta es una negociación. Podrán tener concertaciones también más flexibles que tendrán un acompañamiento de otras medidas y decisiones tributarias. Por tanto, control de precios significa no solamente estar al tanto de lo que va a ocurrir con ellos, no solamente significa ver qué nos ocurre hacia el interior de nuestra organización, sino cómo se comportan los precios de los similares, cómo está el mercado en esas producciones y servicios que genera la entidad, el comportamiento de otras variables de la economía. Tendremos apoyo, ahorita usted decía, de herramientas, que tendremos que hacer uso de ellas. ¿Cuáles herramientas? Las herramientas estadísticas. Y tendremos que dar seguimiento al índice de precio al productor, que es una herramienta que va a tener mucha fuerza y que nos va a ayudar a controlar y a conocer si nos excedimos o si estamos por debajo de los límites
necesarios y previstos en el diseño de la tarea de ordenamiento y adoptar, por supuesto, todas las medidas de corrección de todas las irregularidades que nos puedan ir ocurriendo. Por tanto, todas las entidades a su nivel, las organizaciones superiores de dirección empresarial, otros organismos con los que se vinculan y el Ministerio de Finanzas y Precios, reforzaremos el control interno y externo en cuanto a materia de precios en general. La batalla se logra con la intervinculación de todos estos elementos. Saldremos adelante. Muchas gracias. Gracias a la profesora Margarita y al profesor Silvio. Sí, ella reforzaba 3 conceptos que para mí son importantísimos: preparación, control y comunicación. Importantes transformaciones que sin duda impactarán en la economía cubana y en el derrotero de la nación cubana. Muchas gracias por su intervención en este espacio. A ustedes gracias por la atención y nos vemos en un próximo encuentro.